Pues muy buenas tardes a todos. Hoy es 6 de junio de 2025 y en este día de hoy vamos a analizar los modelos de salud de Colombia y de los Países Bajos, Holanda, que tienen bastantes semejanzas. Y nosotros consideramos que esta sesión es muy importante por cuanto si hay una oportunidad más adelante de reorganizar el sistema de salud de Colombia, va a ser clave entender cómo funcionan los Países Bajos y entender de las palabras de David Bardey, que ha analizado los distintos modelos en todo el mundo, cuáles eran las fortalezas, las fallas del modelo de la I-100, y sobre todo también nos va a señalar los grandes problemas de la propuesta del presidente Petro. Tenemos el gusto de tener a Reina Bouch, si así se puede pronunciar, es la embajadora de los Países Bajos, que nos va a hablar del modelo de su país. Y después David nos va a hablar de la Ley 100 y de la propuesta del gobierno Petro. Bienvenidos a los dos, mil gracias por acompañarnos y adelante, Reina. Bueno, muchísimas gracias a todos de escucharme, eh, contándoles que, bueno, ahora soy embajadora, pero también había un día que yo me gradué en una maestría en salud pública encima de mi maestría de nutrición humana. Entonces, ese tema ha sido siempre muy importante durante mi carrera. Y hace 30 años, cuando Colombia introdujo la ley 100, yo estaba trabajando en Ecuador y me recuerdo muy bien que en esa época América Latina estaba viendo con ojos muy interesados en lo que fue la introducción de la ley 100 en Colombia y sobre todo desde Ecuador estamos viendo, ay, qué interesante, podemos aprender mucho de esto. Bueno, 30 años después estoy en Colombia como embajadora y con gusto me metí otra vez en nuestro propio sistema para entenderlo la actualidad, para actualizarme, porque ya tengo muchos años de no estar tan activa como salubrista, pero por supuesto me interesa. Entonces, en breve, el contenido, bueno, disculpe, mi presentación, las fichas están en inglés, pero yo voy a hablar, por supuesto, en español. Y posteriormente, Marta puede compartir con todos ustedes la presentación entera. Entonces, el contenido de mi presentación existe en 6 capítulos, de los cuales el capítulo 4 voy a hacer muy brevemente porque tiene mucha teoría y información sobre las leyes que tenemos y voy a extender más en lo que es el punto 6, la comparación que yo veo entre Colombia y Países Bajos. El siguiente, por favor, Marta. Para empezar, en chiquito, un overview de nuestro país, siendo un país muy pequeño. Colombia es 28 veces más grande que Países Bajos. Nuestra población, sin embargo, es grande, es 2 veces la población de Bogotá, 18 millones de habitantes, de los cuales 20% tiene mayor de 65 años y 5% supera los 80 años. Y eso ya dice mucho sobre el perfil, también perfil de salud en nuestro país. El Producto Interno Bruto por cápita es más o menos de 57 mil euros y los gastos en salud llegan a más o menos 88 mil millones de euros este año, de los cuales 55 de mil millones están ligados directamente a la ley de aseguramiento y 31% a la ley de cuidado a largo plazo, la ley de cuidado crónico, porque son sistemas distintos, pero el financiamiento también es distinto para que entienda. Y ese 31 mil es grande, pero también tiene que ver con la edad de nuestra población. La esperanza de vida de nuestra población es de 80,3 años para hombres y 83,3 años para mujeres.
y la esperanza de vida con salud percibida adecuada llega a 64,1 años por hombres y 62,4 años por mujer. Entonces se ve la diferencia entre lo que es esperanza de vida y los años en que requerimos más atención en salud. Siguiente, por favor, Marta. Aquí una imagen de las enfermedades más importantes en este momento, los cuales son cáncer y enfermedades del sistema circulatorio. Y porque son datos de 2021, el tercero en este momento fue COVID, el porcentaje de la gente afectada y que falleció por esta causa. Lo que también hay abajo dicen que en 2040 esperamos que las enfermedades más importantes siguen siendo cáncer y enfermedades del sistema circulatorio, pero añadido trastornos mentales, incluyendo demencia. Y eso también tiene mucho que ver con la longevidad de nuestra población. Siguiente, por favor, Marta. En esta gráfica se puede ver que la accesibilidad de nuestro sistema es grande, es universal y garantiza la atención médica a todos los residentes. Las necesidades de salud no atendidas son las más bajas en la Unión Europea. Eso se ve en la gráfica al lado derecho, la gráfica número 8. Y nosotros estamos como con las tasas más bajas en la Unión Europea de mortalidad evitada. Eso es un dato que incluye muertes que se puede evitar mediante las intervenciones de prevención en salud primaria y salud pública, o sea, la mortalidad prevenible y muertes que se puede principalmente evitarse mediante la atención inmediata y efectiva, incluyendo tratamiento y tamizaje. Entonces, esos son datos también para tomar en referencia como, digamos, calidad. Siguiente, por favor. Y siguiente, porque voy a hablar un poco sobre la gobernanza de nuestro sistema. Es un sistema mixto, público-privado, con condiciones de calidad establecidas por el Estado. Es un sistema competitivo porque los aseguradores y los proveedores son privados. Y la regulación es en manos del gobierno. Y la calidad está supervisado por dos entidades. Primero, la Autoridad del Sistema de Salud, que es responsable para la regulación de las tarifas, pero también que los reembolsos de asegurados a los pacientes se controla y también así se controlan los gastos. Además, por este sistema de la autoridad se asegura la equidad en el acceso. Por ejemplo, si en una aseguradora hay mayor porcentaje de personas de mayor edad reciben digamos, una compensación de parte del Estado mayor que cuando es un asegurador que tiene otra mezcla de población. Y la segunda entidad es la Inspección de Salud y Atención a la Juventud, lo cual está responsable para el monitoreo de calidad de servicios, evitar daño y también garantizar que los estándares de medicina son respetados por los proveedores. ¿Cómo funciona? En cada ciudadano tiene la obligación de asegurarse y pueden decidir con cuál asegurador. Incluso esto no es por años, sino cada año uno puede cambiar de asegurador. Y los aseguradores deben aceptar a todos los ciudadanos que ellos toquen la puerta, sin importar su estado de salud. Y el costo del paquete básico es igual para cualquier ciudadano, sin tomar en cuenta su estado de salud
ni sus propios ingresos. Pero aclarando, si uno tiene ingresos mínimos, eh, ahí hay compensación de parte del Estado, pero no va al asegurador, sino al, digamos, cliente para tener la capacidad de pagar el gasto, el costo del paquete básico. Entonces, es una forma para que se garantice la equidad. Entonces, el siguiente, por favor. Después voy a elaborar un poco más cómo funciona, pero para tener imagen completa, seguimos con la presentación. La racionalidad detrás son principios universales, acceso para todos, solidaridad por medio de un seguro médico obligatorio y accesible y calidad en la atención. Entonces, el énfasis está en brindar en cuidado apropiado en el lugar apropiado. Y eso da enfoque en redes de cuidado y una atención primaria fortalecida. Entonces, la primera red es alrededor del paciente en su casa y su entorno. Y la primera entrada al sistema, salvo si es una emergencia médica o un accidente, es el médico familiar. El médico familiar es quien es la puerta de entrada y el primer filtro al sistema de salud. Es parte fundamental de la atención primaria. Cada ciudadano puede elegir su médico familiar y el médico familiar conoce al paciente y su entorno familiar y el contexto social, lo que es muy importante. Y por lo general está en la cercanía donde uno vive. Entonces, muy accesible. No es un médico general recién egresado, sino es un médico educado con una especialidad en ser médico familiar. Es muy respetado dentro del sistema. Y un dato muy importante para recordar cuando hablamos después de financiamiento, el médico familiar tiene la capacidad de resolver 94% de las inquietudes, situaciones de salud, desde un resfrío hasta control y manejo de una enfermedad crónica. Y estos servicios de los médicos familiares en general causan solamente el 6% del presupuesto para servicios de salud. 94% de atención por un gasto de 6% del total. Es un dato importante de tomar en cuenta. Siguiente, por favor, Marta. Aquí es en resumen, el fundamento de nuestro sistema. Está enfocado en 5 leyes de salud, ley de salud pública, que genera todo lo que tiene que ver con prevención, el ley de aseguramiento, o sea, el sistema que yo acabo de explicar, ley de juventud, eso es enfocado en el cuidado para juventud que necesita una atención especial, ley de apoyo social, es una ley que garantice que si uno vive en casa, pero necesita alguna medida de apoyo, el municipio te garantice que puedes, por ejemplo, una cama más alta cuando ya estás más vieja, más mayor, alcanzar esto. Y hay muchos más ejemplos. No voy a entrar mucho detalle. Y el ley de cuidado a largo plazo o cuidado crónico. Es para personas que no pueden quedarse en casa ni con una red familiar o profesional, sino requiere ingresión en una institución. Eso es el overview de las 5 leyes. Yo sugiero, Marta, que a continuación hay más detalles sobre las leyes, pero nos quedamos en la lámina donde dice The Health Insurance Act. Entonces, el siguiente. No, el anterior.
Ya, esta. Porque esto nos explica cómo funciona. Yo ya lo dije en resumen, pero para que tienen idea. Entonces, todos, cualquier neerlandés, tiene que tener ese seguro. Y en cambio, con Colombia no es posible o no existe fuera de este sistema otra forma de asegurarte. Es uno de los aseguradores que tienes que escoger, te tienen que aceptar y con esto hay que trabajar. En Colombia es posible si uno está, digamos, inscrito en EPS tal, pero puede tener un paquete privado aparte. Eso no existe en Países Bajos. Y en base a lo que la autoridad del sistema de salud calcula, el gobierno determina qué servicios y con qué precio el paquete básico se ofrece. Y puede haber un poco de diferencia entre los diferentes aseguradores, pero son diferencias muy pequeñas, de unos 2 euros por mes, pero la diferencia puede ser que adicional al paquete básico te ofrecen otras opciones. Para darles un ejemplo, eh, yo como expatriado viviendo en Colombia, tengo un contrato con un asegurador de Países Bajos, pero yo tengo un premio extra que yo pago para poder garantizar que cualquier gasto médico en Colombia puede ser más caro que en Países Bajos, me cubre mi asegurador. Pero para eso yo tengo que pagar un poco más encima del paquete básico. O otro ejemplo, una persona que espera necesitar mucho más atención de fisioterapia que lo que está incluido en el paquete básico, dice, bueno, yo quiero asegurarme con 20 servicios más, por ejemplo. Entonces hay mucho más de estos ejemplos. Ahí puedes ver la variación entre aseguradores. Es obligación del asegurador de garantizar que el paquete básico sea proveído. Y el asegurador negocia con los proveedores sobre ese paquete básico y si son clínicas, también cómo se va a garantizar la atención médica hospitalaria o una clínica. Y eso no va por digamos, cada acción, sino también por resultado. Entonces, si yo voy con una pierna fracturada a mi médico familiar, porque por ley tengo que ir primero donde eh, ella me refiere al hospital y ahí me cobren ese paquete que yo necesito para un diagnóstico y tratamiento de esto. Y eso está arreglado entre el proveedor y el hospital. Y no me van a cobrar por placa, por jeringa, por lo que sea, sino por un resultado. Muy importante entender ese sistema. En cuanto al financiamiento de ese paquete básico y todo lo que necesito, yo pago mi aporte por mes o por año, que más o menos son 1.900 euros por año en este momento, y todos los neerlandeses tienen que pagar esto. Eso no es suficiente para cubrir todos los gastos, pero es mi aporte. El gobierno aporte lo demás. Después voy a explicar cómo yo como trabajadora aporto a lo que el gobierno puede también aportar. Y como yo dije, los aseguradores deben aceptar a todos los individuos y deben garantizar que el cuidado del paquete básico está disponible. Importante decir que tanto el asegurador como el proveedor son agencias, instancias sin ánimo de lucro. Es muy importante, no pueden sacar ganancias de esto y si un año dado les sobra plata en la aseguradora,
lo deben incluir en más calidad, o sea, un paquete más amplio como paquete extra o bajar la cuota del año entrante. Eso es muy importante entender. Bueno, Marta, sugiero que ahora seguimos algunas láminas porque hay mucho detalle que no vamos a ver, pero vamos directamente a los gastos y cómo se financia. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver que del presupuesto estatal, el mayor porcentaje es de salud, 28% en 2024. Entonces, eso es también un dato muy importante. Entonces, no es nada barato, pero la calidad es muy importante. Entonces, si se compara, el que sigue es todo lo que tiene que ver con asuntos sociales. Bueno, ahora podemos ver si comparamos, perdón, Marta, sigue. Si comparamos cómo nosotros usamos los gastos en salud en comparación con el resto de la Unión Europea y algunos otros países, incluyendo Estados Unidos, pero también Noruega, etcétera, que nuestros gastos eh, son el cuidado crónico es lo que más gastamos, mientras los gastos en insumos médicos, principalmente medicinas, es notablemente bajo en comparación. Es esa partecita gris en la gráfica. Entonces, lo que llama la atención que con esto, por tener médico familiar que resuelve la mayoría de los asuntos y también porque el asegurador garantiza las medicinas genéricas si hay. Y por ejemplo, yo puedo asegurarme o decir, yo no quiero esa medicina genérica, sino quiero una medicina de marca, está bien, pero yo tengo que pagarlo. El paquete básico no lo provee. Entonces, eso también para comparar. El siguiente, por favor. Aquí se ve la figura, cuán- cuánto pagamos nosotros como individuos a salud. En 2025, el promedio por neerlandés es de 7.453 euros. Y eso está compuesto por el premium, o sea, lo que yo pago para el asegurador, casi 1.900. También yo contribuyo a la ley a través de mi salario. Entonces, si mi ingreso es mayor, yo pago más. Si mi ingreso es menor, yo pago mucho menos. Pero el promedio llega a 2.300 euros. Lo mismo aplica para la ley para cuidado crónico. Y encima de eso tengo un, bueno, un porcentaje relativamente poco que yo pago directamente. Eso incluye mi riesgo personal que yo siempre tengo que gastar primero antes que el asegurador me pague. Eso no aplica para los servicios del médico familiar, sino si yo tengo ese accidente con mi pierna y voy al hospital, el primer 385 euros es de mi cuenta. Y encima de eso yo puedo comprar algunas medicinas como acetaminofén o cosas así. Esos son los 400 euros allá. Además, hay, por supuesto, los impuestos. Entonces, parte de los impuestos eh, se dedica al sistema de salud y hay una deducción para el premio que las personas que tienen ingresos mínimos o menos son compensados por el Estado. Y como yo expliqué, ese pago va directamente al cliente.
Siguiente, por favor. Aquí es como el proveedor eh, tiene su sistema de financiamiento. Si el proveedor es el médico familiar, para empezar, eh, ella o él recibe por actuación una tarifa fija del asegurador, pero depende qué tipo de servicio es. Si es una consulta de 10 minutos, cierta tarifa. Si una consulta de 20 minutos, otra tarifa, o si es mayor de 20 minutos, otra tarifa. Si me pone una inyección o tiene que tomarme la presión, todo tiene tarifa. Y además, el médico familiar recibe por el cliente inscrito una tarifa fija. Y si este paciente nunca use el servicio de este médico familiar, aún el médico familiar lo recibe. Parte son subsidios adicionales del Ministerio de Salud y también un médico general médico familiar tiene acceso a bancos que lo ayuden para un préstamo, por ejemplo, para realizar su clínica. Y también pueden haber eh, inversiones privadas, aunque eso también es regulado. Por ejemplo, un asegurador no puede financiar el proveedor. Eso está completamente separado, no está permitido. Entonces, esto en pequeño es como es el sistema de financiamiento. Y ahora me pidieron cuáles entonces son las diferencias entre Colombia y Países Bajos, porque el sistema es muy parecido, EPS, IPS, y lo que es aquí ADRES, aunque ADRES es diferente que nuestra autoridad del sistema de salud. Y lo que es muy distinto, EPS, como cliente, yo tengo que hacer pedir mis citas, etcétera, con EPS. Yo en Países Bajos no tengo relación con mi asegurador, salvo pagando mi cuota, y puede ser que el médico familiar me envía a un hospital que quede más lejos de donde yo vivo, porque está incluido en el paquete con el asegurador. Allí yo podría llamar a mi asegurador y decir, ¿es posible cambiar de hospital? Muchas veces la respuesta es sí es posible, pero tiene mayor tiempo de espera. Por eso lo referimos a tal hospital. Pero si usted insiste y prefiere, puede ir al otro hospital. Pero yo más no interacción no tengo con el asegurador. Todo mi interacción es con médico familiar y si yo necesito ir una referencia a un pediatra, ginecólogo, que sea, es por referencia del médico familiar y él o ella gestione la cita allá. Puede ser que me dice, señora, su agenda puede ser muy llena. eh, Ese es el número del asistente, del especialista, llama usted misma. O prefiere que yo lo arreglo. Entonces, esa es la forma en que se organiza. Pero también si es para cuidado crónico, es médico familiar que te gestione todo esto. Entonces, tú mismo como paciente no tienes que hacer esto. Es una ventaja muy grande en Países Bajos. Y como yo dije, porque el asegurador tiene obligación de aceptarte con cualquier carga de enfermedad y garantice ese paquete básico, no hay otra opción. Yo no puedo tener un paquete privado, no existe. Entonces, todo el sistema está vigilado, monitoreado y también asegurado de calidad por la autoridad del sistema de salud. Entonces, esto hace que hay mucha equidad en nuestro sistema.
Mientras aquí en Colombia eso es posible si uno tiene suficientes recursos, puede adicional a su EPS comprar otro paquete. Yo no puedo ni lo necesito. Entonces, yo creo que es una de las diferencias más grandes. La función de ADRES en parte tiene la autoridad del Servicio de Salud en Países Bajos, pero tampoco es ADRES, no tenemos un ADRES que define cuánto se va a distribuir por los aseguradores. Esto es gobierno que lo hace. Y eso va en base a la carga, digamos, de enfermedad por asegurador. Y eso hay criterios, eh, edad, ciertos datos geográficos donde hay mayor población de mayor edad o con mayor carga de enfermedad, así se compensa. Entre lo que yo como persona privada pago al asegurador y lo que y a través de mi sueldo, digamos, y la tributación es más o menos 50% y lo que añade el gobierno también es 50%. Entonces, así es la nivelación entre lo privado y lo público. Yo creo que esos son los datos más generales que yo quería compartir en este momento. Seguramente van a haber muchas preguntas y con mucho gusto les puedo contestar después, si puedo, y si no, también les voy a decir muy honesto, decir, bueno, esos detalles no lo conozco. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Reina. Una gran presentación, muy clara, muy didáctica. Y ahora vamos a escuchar a David Bardey, que nos va a hablar del modelo de la Ley 100 y nos va a hablar también de la propuesta de salud del gobierno de Petro. Adelante, David. David, creo que tienes el micrófono apagado. Lo acabé de abrir. Perdón. Ya. Muchas gracias. Voy a tratar. Es que esta barra de Zoom está justo donde yo pongo. Acá. ¿Todo el mundo está viendo la presentación? Sí, Ya la, perfecto. Listo. Bueno, de nuevo, muchas gracias a Armando y Marta por la invitación. Fue muy interesante para mí escuchar la presentación de la embajadora Reina, y porque además el sistema de salud de Países Bajos siempre me ha interesado, aún más desde que estoy en Colombia, porque realmente son dos sistemas muy parecidos. De hecho, los editores de las revistas lo tienen muy claro porque muchas veces yo recibo artículos de revistas académicas para evaluar el sistema de salud de Países Bajos. Entonces, acá voy también a hablar un poco de de los puntos en común, de las diferencias. Después me voy a centrar en el sistema de salud colombiano y como bien dijo Armando, voy a mencionar la reforma actual que quiere hacer el gobierno, con lo que podemos rescatar, lo que me parece más peligroso. Y después voy a abrir con algunas propuestas para el siguiente gobierno, a ver si podemos arreglar algunas fallas del sistema de salud. Entonces, digamos, ¿en qué se parecen los dos sistemas de salud? Uno es que hay una desconexión entre la financiación del sistema y la función de aseguramiento. Digamos, hay muy pocos países que tienen esto. De hecho, sí, yo no estaba en Colombia en esta época, pero recuerdo que cuando se hizo la ley 100 en Colombia, al final del año 92, hubo visitas de Juan Luis Londoño a Países Bajos y de funcionarios públicos de Países Bajos a Colombia.
Siempre nos quejamos que el Estado colombiano a veces es un poco lento, pero esta vez ganó la carrera porque la ley 100 se hizo en el año 93 y el plan Decker fue en el año 94. Entonces, pero después, por ejemplo, República Dominicana se copió también el sistema, esta organización del sistema donde en el año 2000, 2001, por ejemplo, y hay otros países seguidores. Esta desconexión entre la financiación del sistema y el aseguramiento en salud lo que permite es conciliar redistribución de los ingresos, aunque no es, digamos, el propósito del sistema, pero uno, digamos, por lo menos no paga su contribución en función de su riesgo, paga en función de sus ingresos, con una idea de competencia entre aseguradores. ¿De dónde vienen las diferencias? La embajadora Reina ya las mencionó, entonces voy a pasar más rápidamente, pero una creo que es por las características del mercado laboral colombiano. Digamos, en Colombia hay un sector informal muy importante en el mercado laboral y con la ley 100 se ha creado el régimen subsidiado para la gente que no cotiza, pero que pueda tener una cobertura en salud. Obviamente es una idea generosa en términos de acceso, es muy bueno. Quizás no se, en el momento no se ha anticipado perfectamente el impacto que podía tener eso sobre el mercado laboral y la informalidad. En Países Bajos hay algo de competencia en primas entre aseguradores y yo creo que volveré uno de mis últimos puntos de mi presentación sobre esto porque realmente creo que es una diferencia muy grande. Porque como lo veremos, cuando hay EPS más eficientes que otras en la contención del gasto, pueden transmitir estas ganancias de eficiencia a través de primas más económicas a la gente, lo que no es el caso en Colombia. En Colombia es algo que realmente descubrí acá, es el rol de las tutelas y que uno puede acceder a servicios de salud, aun si no están en el paquete de beneficios de salud. En muchos países eso sería imposible. Ahora no sé cómo es en Países Bajos, pero en Francia si nos dicen que no un medicamento no está cubierto, no está cubierto y uno, si lo desea, lo tiene que pagar con gastos de bolsillo. No hay forma que el Estado pague algo que no está incluido. Igualmente en Países Bajos. Con mis lentes europeos me parece que es un poco el sistema judicial que se mete un poco en las decisiones colectivas porque realmente hay siempre puede existir una tensión entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Y acá creo que a Colombia se les ha ido un poco la mano, si me permiten la expresión, con estas garantías que la gente puede tener. Y otra diferencia es, en Colombia puede existir algo de integración vertical, algo bastante debatido entre EPS y prestadores, mientras que, como lo mencionó la embajadora Reina, no hay, son actores muy separados en Países Bajos. Acá, digamos, propongo un organigrama que se aplica para el régimen contributivo. Para el subsidiado es bastante fácil, quitan esta parte de cotización y la gente igual escoge su EPS. Las EPS que uno ha escogido recibe un pago por capitación, la famosa UPC, unidad por capitación. Y después, quizás otra diferencia que resaltó muy bien
Reina, es que en Colombia la puerta de entrada al sistema son las EPS, mientras que en países bajos es el médico familiar. Entonces, uno cuando se enferma va a su EPS y después, entonces su EPS lo remite con algunos prestadores, va en una sede de su EPS y después o se puede manejar adentro de la EPS o lo remiten a otros prestadores o especialistas. Entonces, la puerta de entrada, y quizás es algo importante también, no es la misma. Ahora, ¿cuál es la filosofía de ambos sistemas? Es claramente un sistema de tipo que podemos llamar Managed Care Competition, que fue también creo inspirado por algunos salubristas y economistas de la salud de Harvard en la época. Digamos que estos sistemas tienen dos objetivos y dos herramientas. La primera herramienta es un pago prospectivo, la unidad por capitación. Por prospectivo me refiero a que la ADRES en Colombia paga antes de que la gente se enferme eh, la unidad por capitación a la EPS. Y la EPS tiene que manejar el riesgo de salud de sus afiliados con estas unidades por capitación. Como es un pago prospectivo, entonces, en términos de incentivos a contener gasto, los incentivos están perfectamente alineados. De hecho, yo que vengo de Toulouse, donde hacemos mucho teoría de contratos y regulación, siempre decimos que para alinear los incentivos hay que transferir el riesgo. Acá en Colombia son las EPS que asumen el riesgo de insuficiencia de la OPC. Eso es la primera herramienta. La segunda herramienta es la competencia entre EPS. Y digamos que en el papel, en la teoría, la competencia se encarga de la calidad. Las EPS compiten en calidad y nosotros afiliados usuarios, escogemos nuestra EPS en función de esta calidad. Entonces, en estos sistemas, los estados delegan el papel de compradores inteligentes de los servicios de salud a las EPS. Son las EPS que están acá para regular las tarifas con los prestadores, con los hospitales, en particular los hospitales, y para racionalizar procedimientos, promover políticas de prevención, etc. ¿Cuáles son los grandes logros que podemos atribuir a la LE100? Sin duda, estamos casi con una cobertura universal, digamos. Generalmente manejamos la cifra de 99% y, de cobertura. Los gastos de bolsillo son muy bajos, es decir, lo que uno paga de su bolsillo para tener acceso a procedimientos en salud o en tratamientos es muy bajo cuando comparamos con otros países, lo que implica que cuando combinan cobertura universal más gastos de bolsillo bajos, hay muy pocos problemas de acceso a servicios de salud por problemas de recursos de los hogares. Puede existir otros problemas de acceso, pero no es por razones financieras. Generalmente es más por la disparidad que hay en el país, y porque en la práctica podemos hablar de dos sistemas de salud entre las zonas rurales versus las zonas urbanas. De hecho, quizás una crítica que se podría hacer a la LE100 es que la LE100 fue muy bien pensada para las zonas urbanas de Colombia, donde es racional tener una competencia entre varias EPS que van a competir y que van a negociar las tarifas con los diferentes prestadores, los diferentes hospitales de una ciudad. Cuando estamos en zonas rurales donde
generalmente en el municipio hay un solo hospital público, ya tiene mucho menos sentido tener la presencia de varias EPS, porque realmente ya la competencia entre EPS es también para poder negociar las tarifas con los prestadores. Cuando hay un solo prestador, la lógica del sistema debería ser un poco distinta. La diferencia que podemos entender muy bien gracias a la presentación de la embajadora de Países Bajos es que en Colombia la puerta de entrada al sector son las EPS. Y precisamente por eso, en creencia popular, tendemos a culpar las EPS de todo lo que falla en el sistema de salud. Si necesitan ver un especialista y que la EPS se demora 3 meses para conseguir la cita, vamos a quejarnos contra la EPS. No vamos a quejarnos contra el hecho que hay una escasez de especialistas por una razón totalmente ajena a las EPS. Entonces, es solamente digamos, un ejemplo, pero generalmente nos quejamos con la puerta de entrada. Las EPS tienen esta responsabilidad de decir no y, digamos, es donde puede ser lo que dice muchas veces Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud durante como cuatro años o más, es que al final lo que puede ser complejo en el sistema de salud colombiano, y escuchando la presentación de Reina, me parece interesante que la puerta de entrada sea el médico familiar en Países Bajos, es que estamos delegando en Colombia a la autoridad pública a actores privados y lo que puede ser complejo en términos de legitimidad, porque cuando una EPS, a ver, puede existir abusos de EPS que van a negar unos servicios que deberían prestar. Pero a veces las EPS negan unos servicios porque no están en el plan de beneficio en salud y consideran que el costo-beneficio de algunos procedimientos no se justifica. Pero delegamos esta capacidad de decir no a las EPS y en términos de legitimidad, como no son actores públicos, a veces puede haber fricciones. Ahora, ¿cuáles son los problemas y los desafíos que enfrenta el sistema de salud colombiano? El problema en Colombia es que la única competencia entre EPS es una competencia en calidad. Y la calidad es una noción muy abstracta al nivel de las EPS. Hasta el nivel de los hospitales, digamos, hay unos hospitales que tienen mejor fama que otros, pero al nivel de las EPS es muy difícil para nosotros como usuarios poder evaluar bien la calidad de nuestras EPS. Lo que implica que la competencia en calidad es una competencia débil. Digamos que no hay una presión competitiva como podríamos tener con una competencia en precios que conocemos en otros sectores porque no sabemos valorar muy bien la calidad. Lo que implica que las EPS están sometidas a incentivos bastante desbalanceados, porque con la unidad por capitación, la primera herramienta que mencioné en hace dos diapositivas, con la primera herramienta, los incentivos están perfectamente alineados para poder, pa- para poder contener gastos. Es decir, que las EPS tienen todos los incentivos a contener gastos. Pero como la calidad es abstracta, entonces estos incentivos pueden resultar demasiado fuertes y pues se pueden hacer a costo o en detrimento de la calidad que ofrecen las EPS. Y eso, no sé por qué, mi propia mano que se levantó. ah, Mientras que no estaba tocando el computador.
Está muy Ya bueno. se la quitó David. Sí, como para que los economistas no crean demasiado en la mano invisible. Ah, y otro problema es que, digamos que a veces como economistas podemos tener la creencia que si vamos a apretar un poco los presupuestos, entonces los actores tendrán que ser más juiciosos en la gestión del riesgo. Pero lo conocemos con el gobierno actual, que no fue bastante documentado, que no ha querido revalorizar suficientemente la OPC, pero digamos que es un problema que viene también de gobiernos atrás, donde la UPC me parece muy apretada por todos los derechos y servicios a salud que los colombianos pueden acceder. Y eso implica que las EPS padecen muchas veces de problemas de liquidez. Cuando uno visita una EPS, escuchan, no, es que no sé cómo voy a pagar mis facturas a 2 meses. Y eso, digamos, crea un entorno donde la calidad significa gasto y no significa inversión. Am, que sí, yo creo que al contrario, la unidad por capitación fuese más generosa, eso podría transformar las CPS o transformar el horizonte de tiempo con el cual trabajan las CPS para que piensen más en mediano y largo plazo y no solamente en cómo pagar las facturas de sus afiliados en los 2 próximos meses. Entonces, eso yo creo que es claramente un problema agudo con este gobierno, pero viene de temas de gobiernos atrás también. Em, Como ya lo mencioné, los incentivos a controlar los gastos por parte de las CPS están bien alineados, pero lo que sucede en Colombia es que cuando unas CPS son más eficientes que otras para contener gastos, van a tener mayores utilidades que sus competidores. Y no hay esta es una diferencia que me parece crucial con Países Bajos. No hay este canal de transmisión de las ganancias de eficiencia de las EPS, donde unas EPS más eficientes para contener gasto puede proponer primas más económicas. Y yo creo que acá es algo que a futuro Colombia debería pensar. Está muy bien tener una competencia en calidad entre EPS. Podríamos tener una competencia en calidad también donde la unidad por capitación, que depende como reina de oro, edad, género, localización geográfica, lo podemos complementar con los resultados en salud o con pero también yo creo que es fundamental que haya este canal de transmisión de ganancias de eficiencia a través de una pequeña competencia en primas entre las EPS. Obviamente eso sería difícil para el régimen subsidiado porque la gente está acostumbrada a no pagar, digamos, para tener su afiliación, pero por lo menos en el régimen contributivo creo que sería bastante útil. Lo que quiero decir con esta diapositiva es que la unidad por capitación hoy en día no está condicionada por la calidad que ofrecen las EPS. Entonces, puede generar subsidios cruzados de EPS eficientes que van a ofrecer una mayor calidad a sus usuarios hacia EPS menos eficientes que pueden a veces negar servicios a sus usuarios y van a recibir la misma unidad por capitación ajustada al riesgo. Entonces, yo creo que es algo que deberíamos repensar también. Es algo que trabajamos bastante con Alejandro Gaviria. No se pudo hacer con un proyecto de ley ordinaria, pero tratar de condicionar un poquito
la unidad por capitación en función de algunos resultados en salud por parte obtenidas por las EPS. Ahora, ¿qué propone la reforma actual? Dividí eso en dos diapositivas. Lo rescatable, lo que me parece que es muy legítimo y que puede tener sentido. Después podemos discutir sobre la implementación de eso concretamente. Y lo que me parece más arriesgado y a veces puede ser hasta un eufemismo. El sistema actual está quizás demasiado orientado hacia lo curativo. Digamos que las EPS no todas, pero quizás una buena parte de las EPS no han invertido lo suficiente en prevención para sus afiliados y lo que pretende, digamos, los diferentes textos de la reforma que hemos podido leer es rebalancear un poco los incentivos de lo curativo hacia lo preventivo. Entonces, digamos que al nivel de la filosofía, eso me parece bien. También lo que pretenden es aumentar el acceso en zonas rurales, es decir, crear más puestos y centros de salud. Es cierto que cuando viven en Putumayo, en la Amazona, a veces puede tomar varios días encontrar un hospital donde lo pueden tratar. Yo recurrí con un equipo para un trabajo que hicimos para la Agencia Francesa de Desarrollo y con los Andes todo el río Amazonas y todos los pequeños ríos alrededor con cronómetro para ver cuánto tiempo entre tal centro de salud y tal puesto de salud, según que la temporada era de lluvia o no era de lluvia, porque puede ser multiplicado por dos el tiempo y es claro que hay una insuficiencia de servicios de salud en zonas muy pocas densas. Pero digamos que también el gobierno quiere promover más equipos móviles de médicos, es decir, que equipos de médicos que vayan a algunos sitios apartados. Me parece una muy buena idea, pero digamos que una de las críticas que muchos hacemos a eso es que para poder hacer eso no es necesario destruir lo que está funcionando en zonas urbanas. Entonces, realmente yo, yo también tengo el diagnóstico que la lesión fue pensada para zonas urbanas y hay que, pero no reemplazaría la lesión, hay que complementarla para, digamos, aterrizarla a zonas rurales. Ahora, lo que me parece más peligroso es, entre comillas, esta idea de saltarse las EPS. En la visión de este gobierno, las EPS son simples intermediarios, es decir, son costosas, no son costosas porque se van a tomar el 10% de la UPC en gastos administrativos, no son necesarias y pueden ser un obstáculo al acceso, lo que a veces puede ser cierto cuando hay algunas EPS que van a negar servicios por los que sus afiliados podrían tener derecho, pero muchas veces los problemas de acceso es más bien que las EPS puede decidir de manera legítima que el costo-beneficio para algunos servicios no se justifica. Lo que quieren hacer es entonces reemplazarlas por unos organismos que se llamarían gestores de salud. Entonces uno podría decir, bueno, conviene el nombre, pero se mantiene. De hecho, el gobierno dice, queremos transformar las EPS en gestores de salud, pero el problema es que ADRES sería el ordenador del gasto. ¿Cuál es entonces la diferencia con el sistema actual? Es que estos gestores no asumirían el riesgo de insuficiencia de la UPC. Es decir, que los gestores estarían acá para tramitar, digamos, de una perspectiva puramente administrativa, las facturas que vienen de los prestadores, las pasaría a Adres, podría haber algunas
mecanismos de auditorías, perdón, pero los gestores no asumirían el riesgo de insuficiencia del OPC, lo que implicaría que no tendrían incentivos en controlar los gastos en salud. Y de hecho, nadie tendría incentivos a controlar los costos. Frente a este sistema, los prestadores podrían decir, bueno, una operación que cuesta 3 millones de pesos, ¿por qué no facturarla 10? ¿A quién le duele, a qué actor le duele en el sistema que proponen multiplicar por dos el valor de una factura? Y de eso yo creo que se podría anticipar un problema fiscal muy serio. Si no entienden exactamente lo que el gobierno quiere hacer, es muy fácil entenderlo acudiendo a los recobros. Los recobros, cuando son gastos en salud, em, que paga directamente ADRES a los prestadores por unos servicios de salud que no están en el plan de beneficio en salud. Fue antes de los precios máximos que el gobierno Duque eh, implementó. Y estos recobros realmente no había mejora en el acceso, no había mejora en la calidad, pero todo salía más caro con estos recobros. Entonces, al final, este contrafactual de cuál sería el sistema con la reforma lo podemos inferir bastante fácilmente con el sistema de recobros que tuvimos. ¿Cuál es la lógica de la reforma? Es que no entienden que la función principal de las EPS es la de negociar las tarifas con los prestadores. Digamos, realmente creen que las EPS están acá para cobrar el 10% de la OPC, pero no ven que están cumpliendo con esta función de negociar tarifas. Y para nosotros, los economistas, es una noción difícil de transmitir porque al final las EPS las podemos ver como una noción de second best. Efectivamente, sería ideal poder saltarse esta intermediación y pagar directamente a los prestadores, pero realmente no se puede hacer así porque ADRES no tiene la capacidad para negociar estas tarifas con todos los prestadores del país. Entonces, ¿cómo pretenden sustituir esta función de las EPS por un manual de tarifas? Un poco basado con esta idea del manual que conocemos para el SWAT. A mí me parece una pésima idea por la heterogeneidad de los costos que hay entre los prestadores. Toman una misma operación de rodilla, no sé, cambio de poner una prótesis de rodilla en Tundra, en Bogotá y en La Mesa. Los hospitales, que sean públicos o privados, tienen costos muy distintos. ¿Por qué tienen costos muy distintos? Por ejemplo, en los grandes centros urbanos, los hospitales de Bogotá hacen alianzas para hacer compras compartidas. Con esto logran bajar bastante sus costos. A veces puede ser más costoso para el hospital de La Mesa contratar unos especialistas que vienen de Bogotá 2 días a la semana. Todo eso implica que los costos de los hospitales son muy distintos. Entonces, un manual de tarifa, ¿qué haría? Para unos hospitales, la tarifa sería fantástica, sería muy generosa, entonces podrían obtener rentas totalmente indebidas. Mientras que para otros hospitales, sin explicar estas diferencias de costos por ineficiencias, pero solamente que viven en un entorno económico distinto, estarían en problemas financieros muy rápidamente. Entonces, sí, yo creo que pretender reemplazar esta función de las EPS, que es la de negociar tarifas con prestadores, con un manual de tarifas, es una pésima idea y creo que no puede funcionar. Ah, entonces, a veces me van a tachar acá en el debate público que soy un economista neoliberal sin corazón.
Si me hablan del sistema de salud francés, donde hay un asegurador público que regula las tarifas de todos los hospitales, no tengo ningún problema. De hecho, me parece que es un tiene sus fallas también, pero es un buen sistema de salud. ¿Pero por qué funciona? Porque hay un sistema de información muy preciso donde el asegurador público tiene toda la contabilidad analítica de los prestadores para poder regular las tarifas y que cada hospital tenga tarifas distintas en función de su actividad, en función de sus costos, de lo que podemos inferir con su contabilidad analítica. No es algo que se improvisa. Cuando yo hablaba con el equipo de Gustavo Petro cuando era candidato, les trataba de explicar eso. No, no es que estoy en contra de un asegurador público y saltarse por encima y saltarse esta intermediación de las EPS, pero no pueden hacerlo sin antes tener un sistema de información muy preciso, muy detallado. El otro chicharrón que puede haber en el sistema de salud colombiano que quieren hacer es, para eso hay que tener una administración pública bastante libre de corrupción. Hay que tener Exacto. mucho cuidado y no creo que las condiciones estén reunidas. No digo que sea imposible, pero digamos que hay un trabajo de fondo que hay que hacer en términos de institucional para poder implementar este tipo de aseguramiento público. Ahora lo que viene a futuro. Yo creo que eh, digamos que lo que quiere hacer el gobierno al final es algo que yo vi en proyectos de ley casi cada 2, 3 años, desde los 20 años que estoy en Colombia. Esta idea que hay una insatisfacción con las EPS porque es la puerta de entrada al sistema. Entonces les vamos a atribuir toda la culpa de lo que no está funcionando. También tienen estos incentivos que tienen que contener gastos. No hay muchos incentivos hacia la calidad. Entonces, muchas veces escuchamos tanto usuarios como prestadores que se quejan de las EPS que están en la mitad entre ellos. Entonces, digamos que un proyecto de ley que tiene el gobierno es un proyecto de ley que yo vi pasar varias veces en varios momentos en Colombia. Es porque yo creo que las EPS tienen que reganar su legitimidad por ser la puerta de entrada al sistema. Y yo creo que pensar en algo que las EPS manejen esta figura de médico familiar, yo creo que sería una forma de dar esta legitimidad. Es decir, que no sea un médico que uno ve una vez y que nunca va a volver a ver después, que haya una relación de largo plazo con un médico familiar que trabaja para una EPS, puede ser una buena forma de volver a dar más legitimidad a las EPS. También rebalancear los incentivos hacia la calidad. Para hacer eso, uno puede condicionar la unidad por capitación en función de algunos resultados en salud. No estoy diciendo que es fácil, porque cuando uno construye indicadores de resultados en salud, entonces uno puede anticipar que las EPS se van a concentrar en estos indicadores, quizás en detrimento de otras dimensiones de calidad que no están remuneradas, pero igual se puede hacer. Y yo creo que una forma es quitarles el control de la liquidez. Y en la práctica es lo que funciona con muchas EPS que tienen dificultades financieras. La liquidez, digamos que la UPC está directamente manejada por Adres y lo que hacen las EPS es tramitar las facturas que tienen con los prestadores hacia Adres.
Digamos que es cierto que hubo algunas CPS un poco indelicadas con el manejo de los recursos y digamos, es típicamente una propuesta que que Alejandro Gaviria ya quería implementar cuando era ministro de Salud. Es decir, la plata se queda en Adres y Adres paga en función de las facturas que les pasen las CPS. De nuevo, yo creo que eso les podría dar una mayor legitimidad. Em, pero lo crucial es mantener que las CPS sean las ordenadoras del gasto, es decir, que sean ellas que intervengan, que negocien con los prestadores, porque el Estado, el sistema de salud público, no tiene la capacidad para hacer estas negociaciones. Segundo punto importante, yo creo que sin inyectar plata en el sistema. Hace demasiados años acumulados y no es solamente este gobierno donde estamos apretando demasiado el cinturón con la unidad por capitación y eso, como lo expliqué en la presentación, creo que genera más incentivos perversos que disciplina. Yo creo que hay que seguir con la transformación del sector salud en zonas rurales y ojalá el gobierno se concentre en eso porque para hacer eso no hay necesidad, digamos, ni siquiera hay necesidad de ley. Se podría hacer por decreto y sería un buen complemento de lo que está funcionando en zonas urbanas. Y hay otros aspectos, voy a mencionar solamente uno para no alargarme demasiado, es cambiar algunas reglas del juego. Por ejemplo, cuando les diré que las CPS las vamos a culpar que nos demoramos 3 meses para tener una cita con un especialista. El problema no viene de las CPS, el problema viene de cómo se decide el número de cupos para algunas especialidades médicas en Colombia. Y es realmente acá yo creo que tenemos un problema también en las universidades porque entre las universidades y algunos especialistas ya en posición, son ellos que deciden el número de especialistas que van a escoger. Al final, nunca hemos visto una profesión que escoge el número de competidores que van a tener el próximo año. Y yo creo que hay que cambiar estos incentivos. Ah, en muchos países son políticas de numerus clausus, que no es fácil, no es fácil tampoco. De hecho, en Francia fracasamos bastante en eso porque no anticipamos bien el envejecimiento de la población y también la feminización de la profesión de médicos. Hay muchas médicas que quieren trabajar en tiempo parcial y eso fue, digamos, tenemos problemas de escasez eh, mm, y eso creo que es cierto en varios países, pero digamos que quitar a las universidades y los especialistas que ya están en, en el mercado esta potestad de escoger el número de competidores y tener, digamos, una sociedad científica que determine eso, pero para superar este problema de escasez que podemos tener, porque de hecho, si el gobierno cree que el problema de acceso son las CPS, puede quitar las CPS. Eso no va a aumentar el número de especialistas en Colombia. Entonces, yo creo que hay varios puntos al nivel de la oferta que podemos mejorar bastante. Y no sé, no mira el tiempo, pero yo creo que ya me sobrepasé de tiempo, entonces voy a parar acá. Muchas gracias Eh, por escucharme y todos sus comentarios y preguntas, bienvenidos. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Reina. Podemos quitar la presentación y nos vemos las caras, David. Sí, sí, sí. Ahora
ahora sí. Pero quiero invitar a todos los asistentes a hacer preguntas y comentarios levantando la mano. Eh, Veo que tiene la mano levantada Daniel Gómez. Daniel, adelante. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, David y Reina. Muy súper interesante. Yo tengo una pregunta sobre el punto de prevención y calidad y competencia en calidad de las EPS y cómo a futuro podríamos de pronto resolver ese problema. Entonces, digamos que en principio uno pensaría que si sí hay, si sí es efectivo el efecto de inversiones en prevención, en la reducción de costos en salud, y si las EPS pudieran ahorrarse entonces parte de la UPC que les entregan por inversiones en prevención, se alinearían los incentivos para competir en prevención y en calidad para reducir costos. Y tengo entendido que hay una regulación que no permite que las EPS se apropien de cualquier tipo de retornos a esa inversión y por eso no se da esa competencia en ese margen. Pero no, pero quisiera como entender bien si eso sí es verdad, si no, y cómo podría, y si eso sí es factible o si el efecto de prevención en costos es tan bajito que no se va a dar igual, y cómo podríamos controlar que todo el ahorro en costos sí se fuera vía esos efectos y no vía abusos y negación de servicios, pues no justificadamente. Entonces, ese es como un eslabón que yo tenía donde no tengo plena claridad, pero me parecería interesante como pensarlo para una reforma futura al sistema. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Supongo que la pregunta es para David. David, adelante. No, súper interesante tu pregunta, Daniel, aunque yo creo que tiene dos aristas, si entendí bien. Sobre la prevención, muchas veces la prevención puede tener aspectos, digamos, prevención de salud individual, pero también puede tener aspectos de salud pública. Vacunación, cuando uno se vacuna, entonces si aumenta la proporción de gente vacunada, hay menos transmisión de unos virus, por ejemplo. Entonces, el problema de la prevención es que estamos en presencia de externalidades, lo que hace que las políticas de prevención, cuando están decididas por EPS, siempre los retornos privados serán inferiores a los retornos públicos. Y en eso no estoy diciendo que por eso hay que quitar la prevención de las funciones de las EPS, no, hay que tener en cuenta este desfase entre retornos públicos y retornos privados para pensar en una regulación donde las EPS tendrían mayores incentivos para manejar una política de prevención. Y sobre, yo creo, el primer punto de tu pregunta, si la prevención es efectiva para reducir gasto, yo creo que no. O si lo reduce, es un efecto externo inesperado, pero la prevención es bueno para la salud, primero. Que la prevención va a reducir gastos en salud. Los estudios que analizan eso generalmente son más escépticos y dicen, no, eso no es la prevención que va a disminuir drásticamente el gasto en salud. No es por eso que no hay que hacer prevención y hay que hacer más prevención, pero yo creo que es más que todo para mantener la salud. Es un poco el mismo debate que hubo con Obamacare, por ejemplo. Obamacare quería dar cobertura a la gente, un poco forzando a la gente a tener cobertura, porque decían, no, si la gente tiene acceso más rápidamente a los servicios de salud por tener una cobertura, van a gastar menos. No, no van a gastar menos, pero es bueno para la salud de la gente. Gracias, David. Chucho, adelante. Bueno, David, muy interesante la presentación. Yo hay un temita que quisiera preguntarte, bueno, y también muy, muy, muy buena la presentación, pues, acerca, Reina, del sistema
holandés. Ahora, y yo quisiera preguntar lo siguiente. Aquí en Colombia uno mira cifras de aseguramiento y de costos, y hay típicamente un fenómeno que a mí siempre me ha impresionado, y es que como la UPC está pues calificada por edades y en algunos casos por ubicación, no hay una diferenciación clara entre la UPC de las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades de alto costo, y la que se le paga pues al promedio de los colombianos. Y eso genera como una especie de selección adversa. Hay unas EPS muy buenas que entonces tienen muchísimos enfermos con enfermedades crónicas no transmisibles y tienen muchísimos enfermos de alto costo, y las que son malitas y que los atienden mal, entonces tienen muy poquitos. Entonces hay un problema de selección adversa pues muy complicado. ¿Cómo podría eso? Aquí en Colombia hemos discutido mucho una UPC por condición de riesgo, digámoslo así, de riesgo de salud. ¿Eso es una buena idea? ¿En el mundo funciona? ¿Cómo ven ustedes eso? Eh, David o Reina, ¿tú quieres? Bueno, tal vez justo eso para prevenir esa elección adversa, no un asegurador, digamos, EPS, en Países Bajos no puede seleccionar por carga de enfermedad. Entonces, pero es al revés. El gobierno compensa más a ese asegurador EPS por la población que tiene afiliado. Entonces, eso es la forma en que se regula, porque si no, justamente va a pasar lo que usted está pintando, que hay esa elección o selección adversa que no se quiere. Entonces, eso me recuerda muy bien cuando debatimos sobre este nuevo sistema, había digamos, angustia que eso también iba a pasar, pero por el sistema financiero se pudo evitar. Entonces, yo creo que esa podría ser otra forma de verlo. Entonces, el pago va al asegurador, las tarifas son establecidas, pero el perfil de los afiliados determina cuánto el gobierno va a añadir a lo que los afiliados pagan. Excelente, claro. Muy Queda bien, muy, gracias. Sí, eh, es un punto crucial, porque, digamos, en esta competencia en calidad, ninguna EPS va a decir, oye, soy muy buena para tratar enfermedades renales crónicas, porque sabemos que es un hueco financiero. Am, Sí es. y eso puede causar selección adversa. De hecho, lo hay un poco en Colombia históricamente, porque muchos afiliados del Seguro Social después están en la nueva EPS y hay concentración de riesgos de algunas enfermedades en algunas EPS. Sobre la OPC por condición de salud, yo creo que puede causar también incentivos perversos, en el sentido que, no sé, por ejemplo, imagina que si tú tienes digamos, hay diferentes fases en una enfermedad renal crónica y un paciente pasa de 2 a 3 y entonces la EPS va a recibir más porque su afiliado pasó a 3. Eso puede causar incentivos perversos. Yo creo más en lo que dio Reina, que en Colombia es la cuenta de alto costo, que está acá para mitigar la selección de riesgos, que es un mecanismo de risk sharing for high risk. Ujú. Ya. Um, no sé si en Colombia están con un risk sharing for high cost, es decir, no definen ex ante los afiliados por los cuales va a haber una compensación, pero lo definen, creo que ex post. Eh, Mm. pero igual son dos mecanismos un poco distintos, Sí, pero que mismo funcionan efecto. bien para suavizar los problemas de selección de riesgo por parte de las EPS. Y creo más en eso que en incluir algunas condiciones en la OPC por estos incentivos que, de hecho, en Perversos. Países Bajos lo han estudiado muy bien, Reina, Van de Ven, Van Viet.
Sí, especialmente han estudiado mucho estos aspectos. sí, de Muchas gracias. acuerdo. Jairo Núñez, adelante. Gracias. Jairo. Eh, Hola, buenas tardes. Primero, pues agradecer la presentación de Reina y la presentación de David, que pues me parece muy interesante esas comparaciones que se hicieron entre los dos sistemas. Y yo creo que pues lo que toda la exposición de Reina pues contrasta muy bien con todos los problemas que enfrenta el sistema de salud. Yo tenía, digamos, un comentario general, digamos, a las propuestas que se desprenden de las dos presentaciones y un par de preguntas. Digamos, sobre las propuestas, eh, pues desafortunadamente yo creo que pues en este momento no hay, digamos, un espacio de diálogo y vamos a tener que esperar hasta el próximo gobierno, hasta el próximo año, para discutir estos temas. Yo creo que incluso David lo dijo que eran propuestas como para el próximo gobierno, porque el diálogo está totalmente cerrado. Eh, pero pues yo creo, David, que digamos, el próximo gobierno va a tener que hacer cualquier cosa que tenga que ver con el sistema de salud, tiene que hacerlo como en dos etapas. Una primera etapa tiene que ver, digamos, con las soluciones que se deben implementar para contrarrestar, digamos, el colapso financiero en el que se encuentra el sistema de salud en este momento, pues con deudas por todos lados eh, y una, digamos, insuficiencia de la UPC, de los presupuestos máximos, bueno, etcétera, todos los problemas de solvencia, de liquidez, etcétera, etcétera. Eso como en una primera etapa y luego en una segunda etapa, cuando el sistema se estabilice, sí habría que discutir, digamos, todas estas propuestas que presentó David, que pues me parecen muy apropiadas. Entonces, ese era como un primer comentario. Yo creo que definitivamente se tiene que hacer en dos tiempos y lo primero es tratar de salvar algunas EPS, mirar cómo se sanean esas deudas, etcétera, etcétera. Eh, la- las preguntas que tengo es sobre las propuestas, David. Digamos que si le quitamos el control de liquidez a las EPS, que yo supongo que estamos hablando del giro directo que se está haciendo hace ya mucho tiempo, pero al mismo tiempo mantenerlas, digamos, como ordenadores del gasto, que en lo cual yo también estoy de acuerdo, porque ahí es donde están precisamente los incentivos para hacer buenos contratos. Pero lo que a mí, digamos, la pregunta que yo tengo es si esas dos propuestas del control de liquidez y mantenerlas como ordenadores del gasto, de alguna forma no es contradictorio, o al menos creo que si se hacen las dos cosas al tiempo, los incentivos se desalinean. Eh, entonces, esa es como una primera pregunta. Si esas dos cosas no chocan de alguna manera. Y la segunda pregunta, pues sí, también estoy muy de acuerdo con que el sistema fue diseñado y además funciona bastante bien en el sector urbano, por todo lo que explicó David. Pero la pregunta que yo tengo para Reina y para David es si han pensado cómo debería funcionar un sistema para el sector rural en Colombia. ¿Quién quiere tomar la
la pregunta a David o Reina primero. Tal vez David, la parte, la primera parte, que si hay conflicto entre lo de la liquidez y el control de los costos. Sí, no, entiendo tu punto, Jairo, y es un debate que es interno que yo tuve durante mucho tiempo. En el fondo yo estaría más, digamos, preferiría que la liquidez las tengan las CPS porque teniendo el control de la liquidez no solamente puede entonces tener rendimientos financieros y hacer crecer un poco esta OPC, pero también puede tener relaciones de más largo plazo con unos prestadores. Digamos que hay esquemas de contrataciones más amplios que las EPS podrían tener teniendo el control de la liquidez si no tienen este control. Dicho eso, creo que lo importante, y quizás lo veo como un efecto de primer orden en la situación que estamos actualmente, yo creo que las EPS tienen que reganar legitimidad en el debate público y el control de la liquidez puede contribuir a esto. Digamos que todos hemos leído sobre inversiones de Salud Corp en cosas que digamos que el golf es bueno para la salud, pero tampoco lo pondría como política de prevención. Y creo que hay que volver a reganar legitimidad con los usuarios y con los prestadores. Pero entiendo tu punto, porque mucho tiempo yo pensé, bueno, podrían tener un espacio, una gama de contratos más amplio y más eficientes teniendo el control de la liquidez, pero yo lo veo como un second best, digamos, que sea Adres que tenga este control de liquidez. Sobre cómo debería funcionar el sistema en zonas rurales, yo creo que la diferencia que pondría es en zonas urbanas compiten las EPS adentro del mercado. En zonas rurales, yo creo que el Estado debería definir zonas rurales y organizar una competencia, un poco lo que quería hacer Hillary Clinton con unos pools de asegurados en el año 93 donde sea un tipo de subasta inversa, donde EPS compitan diciendo yo puedo manejar esta zona del Putumayo y lo puedo hacer por tanto, obviamente con muchos controles de supervisión para estar seguros que esta EPS que se gana esta licitación lo haga bien después. Pero yo creo que, porque mi punto es que no es eficiente tener varias EPS en municipios donde hay un solo hospital público. Entonces, hay que tener una sola EPS y cómo escoger esto. Yo creo que puede ser una licitación en un tipo de subasta inversa, bien diseñada, con un control de calidad estricto también, para evitar que uno se gane una región y después no ofrezca bien los servicios de salud a la gente. Bien. Miren, señores, por la hora son las 7:09. Hay tres preguntas más, tres personas que tienen levantadas las manos. Vamos a darle la palabra a esas personas y cerramos para, por la hora avanzada. Entonces, eh, les voy a rogar que seamos breves, concisos. Le voy a dar la palabra a las tres personas eh, y después vuelvo con Reina y con David. Empezamos con Ana María Ferreira. Adelante. Hola, interesantísima esta presentación, muchas gracias. Yo tenía como 4 puntos. El primero es el tema, digamos, de competencia y calidad. Yo pienso que cuando se diseñó la Ley 100 es un esquema que yo pienso es maravilloso. No obstante, el efecto del Instituto de Seguros Sociales y haber permitido la integración vertical, de alguna manera quitó el incentivo a la calidad y trajo, digamos, otra clase de distorsiones. Entonces, la primera cosa es
¿Ustedes creen que efectivamente si uno quita el tema de integración vertical y prohíbe la integración vertical, puede haber un incremento de la calidad y una mayor eficiencia en costos? Eso es como el primer punto. El segundo punto que a mí me preocupa mucho es las distorsiones de la informalidad en Colombia y esto de que exista régimen contributivo, régimen subsidiado y los impactos de eso en la transversalidad del mercado de trabajo. No sé si ustedes han pensado de alguna manera en que, como en la misión que hizo Santiago Levy en la misión de empleo, de pronto el costo de salud se pagara a través de impuestos y uno de alguna manera pudiera aliviar esta distorsión. Segundo punto. Tercer punto, Colombia tenía pues uno de los gastos de bolsillo más bajos del mundo. Entonces quisiera ver si ustedes opinan que es posible incrementar ese gasto de bolsillo y de alguna manera eso racionalizaría la prestación del servicio. Y tercero, en relación con lo que dice Jairo Núñez, cuarto, perdón, me parece muy interesante lo de la subasta inversa para las regiones, digamos, rurales, pero también si han pensado en un esquema diferencial de prestación del servicio, porque lo que se pretende es tener hospitales de segundo y tercer nivel en todas partes, pues el costo es ineficiente y no da. Son esos 4 puntos. Gracias. Gracias, Ana María. Oliver Pardo, adelante. Oliver. Muchísimas gracias. Tengo varias preguntas, pero por la brevedad del tiempo, solo haré una. Para David, ¿hay alguna reflexión respecto a la situación coyuntural de la financiación del sistema de salud? Lo menciono porque Jairo mencionaba pues los problemas financieros de las EPS que todos conocemos, pero al mismo tiempo, si uno mira el giro que hace el gobierno nacional central al sistema de salud, ha crecido como 0,7 puntos del PIB en 5 años. No sé, entonces uno se pregunta, ¿cómo puede estarse hablando de una crisis financiera de las EPS al mismo tiempo que el gobierno está girando al sistema más plata que nunca, al menos si se mide, aún si se miden puntos del PIB? No sé si tal vez David tenga alguna reflexión al respecto. Muchas gracias. Gracias, Oliver. Fernando Montes, adelante. Gracias, Armando, y muchas gracias por la presentación, las presentaciones muy interesantes. Yo tenía una pregunta sobre el tema de si es realmente un problema de liquidez de las EPS o un problema de solvencia. Simplemente, como la persona anterior mencionó, puede que les estén girando más, pero eso no resuelve el problema si es un tema de solvencia. Entonces, yo no conozco las cifras, pero sí me preocupa que de golpe no es un problema de liquidez, sino que es mucho más grave el problema. El segundo punto que quería preguntarles a los expositores es el tema del envejecimiento de la población y el altísimo costo fiscal que eso implica, y cómo en el caso de Holanda si esto va a poner en riesgo al sistema, hasta el punto de que el gobierno realmente está teniendo dificultades para financiar una población tan vieja que tiene Holanda y Europa en general, que no es el caso en Colombia todavía, pero quizás sí algún comentario sobre las lecciones del estrés que introduce el envejecimiento de la población. Muchas gracias. Fernando. A ver, Reina, ¿tú quieres tomar algunos de los puntos que acaban de mencionar las personas? Los de Ana María. Sí, muchas gracias. Para empezar con el último, por supuesto, el envejecimiento de la población tiene mucho efecto. Por eso ya hay más discusiones en Países Bajos sobre hasta qué punto debemos seguir tratando, hasta qué edad. Ya es normal que un médico, cuando el diagnóstico, por ejemplo, es cáncer, voy a dar ejemplo de mi suegra. A ella, a la edad de 87 años, fue detectado un tumor de cáncer en el sistema bílico. Entonces, lo primero que hace el médico en el momento de diagnosticarlo, lo va a decir, mire, eso está la situación, ¿qué prefiere usted?
podemos intervenir con quimioterapia, todo lo que tiene que ver, o podemos mejorar todavía su calidad de vida porque ella tenía síntomas tremendas para así tener más calidad de vida, pero no hacer todas intervenciones. Para ella fue súper clara, yo no quiero esas intervenciones, yo no quiero operación, no quiero quimioterapia, pero es una discusión en la sociedad sobre esto. ¿Hasta cuándo queremos alargar la vida? Más bien, balancear, que haya calidad de vida y atención paliativa adecuada. Entonces, ese es un debate que tenemos que hacer mucho más frecuente. Entonces, algo que en un sistema de salud es novedoso porque siempre los médicos son formados para tratar cualquier enfermedad, hay que pensarlo diferente. Entonces, yo creo que ese es un debate que tenemos que hacer mucho más ampliamente y, por supuesto, para jóvenes con cáncer es muy distinto. Pero una señora con avanzada edad y ella muy determinadamente pudo decidir, yo no quiero seguir con más tratamiento, sí quiero tener mejor calidad de vida. Entonces pusieron un stent en uno de los ductos bílicos y con esto pudo vivir todavía un año más. Yo creo que eso es un debate que en la sociedad que hay que hacer. Eso es, yo creo que la respuesta que yo tengo en base a la experiencia de Países Bajos. En cuanto a la inversión, porque entendí que se ha aumentado la inversión en salud, pero no fue por nada que yo empecé a mostrar cuánto invertimos en salud en Países Bajos. Es el gasto mayor del presupuesto del gobierno y son cantidades enormes. Entonces, sí, hay que estar dispuesto de pagar. Relacionado con el gasto de bolsillo, claro, yo tengo que pagar mis 1.900 euros como aporte, como afiliado, pero a mí, con mi ingresos, yo aporto mucho más que una persona con menos ingresos a través del sistema tributario para que podamos invertirlo. Entonces, yo creo que eso también es cuestión de entender y estar seguro que lo que pagas en tributación sea gastado efectivamente y que puedes estar seguro que no hay corrupción en el sistema. Entonces, todos son más debates societales que hay que hacer. Eso es lo que yo quería comentar por el momento. Gracias. Gracias, David. Toma otros puntos, por favor. Sí, bueno, voy a retomar lo del envejecimiento de la población porque yo creo que el próximo gobierno debería tratar de fomentar la economía del cuidado y yo creo que es una muy buena oportunidad para formalizar una población que hoy en día está en el sector informal. Digamos lo que llamamos long-term care en muchos países Sí. donde digamos, la responsabilidad es entre el Estado, la familia y unos prestadores. Yo creo que en Colombia, por el mercado laboral que hay, yo creo que hay mucha gente que se podría capacitar un poquito y volverse formal en estas actividades donde el envejecimiento de la población puede ser una oportunidad para ellas. Fernando, sobre problemas de liquidez o solvencia, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaste al final. Son problemas de solvencia que crean problemas de liquidez agudos. Pero yo creo que el problema actual es un problema de solvencia. Oliver, sobre la crisis financiera de las EPS a pesar del incremento del gasto, hace unos años con Giancarlo Buitrago habíamos calculado, era cuando un poco después que Colombia entró en la OCDE, cuánto debía gastar en términos de PIB en gasto en salud un país como Colombia si fuera un país OCDE. Es decir, pero controlando por la estructura de la población, la estructura demográfica, etc.
Y lo que estábamos viendo es que debería aumentar el gasto por lo menos de 2% del PIB. La diferencia, de hecho, no es tanto en el gasto público. En el gasto público, en Colombia se parece a un país OCDE, es más en el gasto privado. Entonces, volvemos al tema de los gastos de bolsillo, que sería una forma de racionalizar el gasto. Es cierto que la demanda es muy inelástica en Colombia porque uno paga muy poco. Al mismo tiempo es un país ya bastante desigual, entonces yo creo que sí, hay que aumentar un poco los gastos de bolsillo, pero con mucho cuidado para no aumentar más la desigualdad. Sobre para los puntos de Ana Ferreira sobre competencia en calidad de integración vertical. No creo que la integración vertical necesariamente afecte la calidad, pero de nuevo, un poco como lógica de second best. Aún creyendo en las virtudes de la integración vertical, yo diría lo más importante es volver a dar más legitimidad a las EPS. Y yo creo que la integración vertical puede ser muy eficiente y sin ningún daño cuando es para servicios de salud de primer nivel, bastante básicos, pero después cuando estamos en servicios de salud más complejos, prohibir la integración vertical. Esta regla que hay en el artículo 15 de la ley 1122 de 30% de la OPC para limitar la integración vertical es imposible de supervisar. Y yo creo que dejará la integración vertical funcionar cuando puede hacer daño y la puede limitar cuando no hace ningún daño. Sobre las distorsiones de la informalidad del sector salud, yo creo que sí habría que complementar más con impuestos directos estilo IVA para financiar digamos, el incremento de los gastos en salud que vamos a tener por el envejecimiento de la población. En un país como Colombia, que tiene tanta informalidad, yo creo que es fundamental. Sobre aumentar gastos de bolsillo, ya respondí. Esquema diferencial de prestación de servicio, yo creo que era para zonas urbanas y zonas rurales. Em, no, de hecho estoy totalmente de acuerdo que no todos los municipios pequeños pueden tener hospitales de alta complejidad. Hay que ver, hay que trabajar con telemedicina también en la medida que se pueda hacer y los equipos móviles que quiera hacer el gobierno, yo creo que puede ser una buena respuesta para eso. Pero también hay que tratar pensar bien las redes hospitalarias que hay entre los diferentes niveles de complejidad para que limitar los problemas de acceso. Obviamente nunca será perfecto y a veces hay gente que tendrán costos de transporte importante. De hecho, podemos ver cómo el sistema de salud puede asumir estos costos para evitar eso. Saldría mucho menos costoso que crear hospitales de segundo nivel en municipios pequeños. Entonces, yo creo que eso es más al nivel de la prestación de servicios. Yo estaba más al nivel del aseguramiento, pero es lo que hay que hacer en zonas Muchas rurales o gracias. en pequeños municipios. Mil gracias. Vamos a cerrar esta presentación. Yo quiero decir que yo he aprendido mucho. Estoy seguro que la grabación y las presentaciones van a ser muy útiles para las propuestas de los candidatos que quieren ser presidentes y quieren arreglar el sistema de salud de Colombia. Yo quisiera agradecerle infinitamente a Reina su amabilidad, su inteligencia, la claridad con que nos expuso, y lo mismo a David. David, muchas gracias. Y quisiera invitar a este grupo que los despidamos con un aplauso muy grande que se lo merecen. De verdad muy agradecidos. Que tengan feliz noche todos. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Muy agradable Gracias. Muchas gracias. estas Muchas discusiones gracias, Reina. del sistema de salud. Hasta luego. Muy complacido. Gracias por todo.